Hola, ¿qué tal? Es la 1:19 de la tarde. Los estoy saludando desde Corferias en esta última semana de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la que queremos extender y aprovechar para decirles a todos que vengan, que se acerquen. Acá hay espacios para todos, hay talleres, hay conferencias, van a encontrar todos los libros, autores de los géneros que ustedes quieran. Incluso podemos encontrar todo sobre la música. Y sobre música quiero empezar hablando en esta sección porque el Festival de Jazz de Nueva Orleans celebra la diversidad cultural de Colombia como invitado especial en este 2024. Alrededor de 8 etnias y comunidades indígenas distintas hacen parte del grupo que representará al país en el Festival de Jazz de esta ciudad, uno de los festivales de música más importantes y característicos de Estados Unidos, que se realizará hasta el próximo 7 de mayo. Un importante grupo del país hace parte de la agenda indígena y étnica y afro de esta edición de la Feria del Libro y partirá en horas de la noche para dejar en alto el nombre de nuestro país, no solo con la música, sino también con las artesanías de su comunidad. Escuchemos lo que nos dijeron. Bueno, es muy importante que se visibilicen todas las etnias del país, porque somos muchas, somos diferentes. Colombia está tomándose la escena internacional, está atrayendo cada vez más turistas y exportando también arte, como lo es la música y las artesanías que nosotros llevamos. Y en este espacio de Noticias Caracol aquí en Corferias también hemos tenido la oportunidad de hablar con diversos autores. Una de ellas estuvo aquí con nosotros, es Rosa Montero, presentándonos el más reciente libro que trajo a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Una de las invitadas especiales de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en su versión número 36 es Rosa Montero, periodista y escritora española. Rosa, qué gusto que estés aquí con nosotros en Noticias Caracol. Muchas gracias, Carolina, estoy encantada, de verdad. Y nosotros también, y con la presentación de su más reciente libro, Cuentos Verdaderos, la recopilación de crónicas de una década española que tal vez fue bastante convulsionada, una época de transición. Es lo que llamamos la transición española, entonces salíamos de esa anomalía que es una larguísima dictadura. Éramos un país que no teníamos experiencia en la democracia, éramos un país pobrísimo y de repente pues estas son crónicas de esa transición. Franco se murió en el 75, ¿no? Y estas son crónicas que salieron en el diario El País desde 1978 a 1988, que fueron años esenciales en la construcción de la España moderna, ¿no? Y yo las he releído por casualidad ahora, porque como todo ha salido por casualidad, y me he quedado alucinada porque se me habían olvidado. Y eso quería preguntar, ¿qué sentiste cuando las volviste a ver, a leer? Muchas sorpresas. Mira, primero fue como un viaje en el tiempo, porque se me había olvidado esa España. Es una España tan parece Marte, o sea, es como ir un viaje a Marte, ¿no? Era una España, por ejemplo, que no tenía plena escolarización hasta mediados de los años 80, no había plena escolarización en España, por ejemplo, ¿no? Y la gente estaba con una desprotección de derechos laborales brutales. Y ETA, los separatistas terroristas del País Vasco, mataban a 80 personas al año, a 90 personas al año. Y había la extrema derecha mataba a otro montón de personas. Bueno, en fin, unos años tremendos. Y luego, por otro lado, me ha sorprendido ver que, por eso se llama Cuentos Verdaderos, que la mayoría de esos trabajos parecen cuentos. Están escritos como si fueran una novela, parecen un capítulo de una novela. Nos encontramos, por ejemplo, nosotros que no conocemos a profundidad ni vivimos esa historia, la de los abogados de Atocha, muy dolorosa, los secuestros de ETA, el tema de la drogadicción. Tal vez, ¿cuál es la más impactante de las que hay aquí plasmadas en el libro? Hay varias que son así de temas muy importantes. Por ejemplo, hay un relato que es el relato del golpe de Estado. El 23 de febrero de 1981. Puede sentir uno ese temor, ¿no? Sí, claro, tuvimos un intento de golpe de Estado, llegaron la Guardia Civil y ocuparon el Congreso, bueno, fue tremendo. Y yo hago ahí un relato, y eso, un relato que es como un cuento que lo hice al día siguiente sobre la marcha y me iban arrancando las páginas para llevarlas a talleres, ¿no?
ese pues son cosas importantes. Pero a mí, releyéndolo, lo que más me ha gustado han sido dos relatos pequeños, de cosas pequeñas, pero que me ha conmovido. Uno es un relato, que es como un cuento del teatro chino de Manolita Chen, que era una especie de cabaret de los pobres que iba por las afueras de las ciudades con carpa de circo y que hacían un cabaret de estos, ¿no? Como las chicas, ¿no? Con los cancanes y las pezoneras. Y era todo muy de hortalizas, ¿no? Hoy como me gusta la zanahoria, este tipo de cosas. La gente en realidad, ¿no? Pobre gente con una vida muy lumpen, pero una gente maravillosa. Ese y otro igual de otra gente maravillosa, que era de unos luchadores del campo del gas, que era como la lucha mexicana. Sí, como claro. La lucha mexicana de los que se ponen disfrazados, uno es el bueno, otro es el malo. Entonces los dos se parecen en el sentido de que son gente que vivía en las afueras de la sociedad y sin embargo qué gente tan limpia, qué gente tan bella, intentando tener una vida digna en un mundo indigno, ¿no? Y justamente hay mucho aquí de esa realidad de la condición humana también, Sí. ¿no? De esa época. Sí. Y lo que podríamos comparar en algo, lo que está pasando hoy en España, con lo que se cuenta en ese momento, no obviamente en los mismos términos de la historia, pero sí la complejidad del momento. No, la complejidad de ahora pues es tremenda, otro tipo de complejidad. Entonces, si miramos solamente España, la España de este libro, que es de hace 35 a 45 años, no tiene color. La de hoy es un logro. Yo terminé de releer este libro y dije, qué orgullo el camino que hemos hecho, tan grande, qué orgullo el camino que hemos hecho. Pero por otro lado también te da miedo porque dices, estos logros pues a lo mejor se pueden revertir. Hay que luchar cada día por defender los logros conseguidos socialmente. Y luego, si miras el paisaje a nivel global en el mundo estamos mucho peor. Es decir, hace 40 años se vivía en un mundo que tenía esperanza en el futuro y ahora vivimos en un mundo que tiene miedo al futuro. Sí. Entonces, globalmente hemos empeorado, pero como Estado, como país, mejoramos. Claro, hay un progreso. No puedo quedarme sin preguntar, por supuesto, hay un libro maravilloso, La ridícula idea de no volver a verte. Muchas gracias. Ese duelo que mencionas, no se habla de ese duelo en primera persona, Rosa. Ya sé que en el libro dices que no te gusta la narrativa autobiográfica, no. pero está atravesada por la historia de Marie Curie. ¿Cómo contar ese paralelo a esos duelos? A ver, hacía 2 años, cuando yo empecé ese libro, hacía ya 2 años que se había muerto mi marido. Y entonces, por eso había hecho la travesía del duelo ya lo suficiente, la primera, y sentí que podía hablar del duelo no hablando del mío, sino del duelo de todos. Y es lo mismo, es ese tipo de libros que yo los llamo artefactos literarios, que son difíciles de catalogar, y es como El peligro de estar cuerda, que es el último parecido a ese, y que habla de la locura y que habla de la creación. Pues ahí yo hablo que tuve problemas mentales, crisis de pánico, pero no como una cosa testimonial, sino también para intentar explicar qué nos pasa a todos. ¿Seguimos viendo el duelo y la muerte como algo anómalo? Como algo terrible, más bien. O sea, es que la muerte es el gran drama del ser humano. Venimos a este mundo con un yo enorme que lo ocupa todo, cuánto nos importamos a nosotros mismos, y en un abrir y cerrar de ojos nos morimos, ¿no? Toda la belleza, toda la dulzura se va. En las 1001 noches a la muerte la llaman la ladrona de dulzura, si es verdad, ¿no? Entonces, yo me he pasado toda la vida escribiendo para intentar perderle el miedo a la muerte. Y he avanzado, o sea, tienes que llegar a conseguir acostumbrarte a la idea de la muerte y aprovechar la vida pese a eso. Pero también decías que es hablar como de una forma indecente sobre ese duelo, mencionarlo, ¿por qué? No, hablar de la muerte no, la cuestión ¿Del duelo? No, el duelo, que es una experiencia para todos, porque además si vives lo suficiente, una de las cosas más terribles de envejecer es que se te va muriendo la gente querida. Entonces siempre hay duelos. Entonces el duelo pues es una ruptura de tu vida. Te dicen cuando se te ha muerto alguien, ya te recuperarás, es mentira, no te recuperas jamás, no vas a volver jamás a ser quien eras. Pero como el ser humano es tan maravilloso, puede llegar a inventarse una nueva vida incluso mejor. Entonces, el duelo es un quebranto, lo llevas toda tu vida, tus muertos viven contigo, pero lo que uno no debe hacer es quedarse a vivir dentro del duelo y lamerse toda la vida las heridas. Bueno, y cambio de tema para mencionar el peligro de estar cuerda. Mencionas en el libro que siempre pensaste que no eras normal, que tenías una cabeza que funcionaba distinto. Es verdad, pero es que somos muchos los que tenemos la cabeza. Mira, las primeras palabras del libro son: siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza, pero escribiendo el libro me he llegado a la conclusión de que la normalidad es una mentira,
La normalidad no existe, lo normal es ser raro. Es decir, que todos somos distintos, todos somos diferentes, todos somos raros, unos más, otros menos, y lo que tenemos que hacer es celebrar esa diferencia. Bueno, Rosa, ya para terminar, ¿cómo se ha transformado de una manera general el papel de la mujer en la literatura? Porque es maravilloso poder sentarse a hablar con mujeres de semejante trayectoria como la tuya. Bueno, la literatura no es más que una parte de la voz pública de la mujer. Entonces, ha cambiado tanto el papel de la mujer en el mundo occidental, porque seguimos teniendo Arabia Saudí, los talibanes, pero ha cambiado tanto, hemos logrado tanto que haya ahora un montón de mujeres escritoras, no es más que la normalización de ese proceso, ¿no? Es decir, de un mundo en donde ni hombres ni mujeres estemos esclavizados por los estereotipos del sexismo. Rosa Montero, qué privilegio haber tenido Noticias Caracol. Muchas gracias. Una gran obra la que tiene, para mostrarnos Rosa Montero, 1:29 de la tarde. Quiero hacerles también una recomendación de este libro de Juan Martín Fierro y se llama La forma en que suenas. El prólogo es de Rubén Blades, la antología de 50 textos y entrevistas a grandes de la música, perfecto para los melómanos. Y también, antes de despedirme, el taller de hoy, ¿cuánta vida corre por una flor que se marchita? Escribir poesía desde la naturaleza, desde las 2:30 de la tarde en Talleres 3. Con esta información me despido, esperándolos aquí en Corferias en la Filbo 2024. Feliz tarde. Feliz tarde, Catalina. Qué maravilla de entrevista con Rosa Montero. Rosa es fantástica. Muy.